Fidelidad a la palabra en el intervalo. En el progreso del peregrino, encontramos a Peregrino en su viaje, muy confiado, por cierto, en un momento de su peregrinar. Y reposó y dejó el libro a un lado, el pergamino. Y lamentablemente desapareció. Y esto produjo una gran angustia en él. Peregrino sabía que la única manera de destruir a todos sus enemigos en su trayectoria hasta llegar al cielo era por medio del libro o de la palabra. Es una falta muy grave, muy grave, para un militar el que su arma de reglamento sea extraviada o robada o sustraída. Entonces bien podríamos decir en el contexto nuestro, sobre toda cosa guardada, y además de tu corazón, guarda tu Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios para que nadie te la robe, para que el devorador no te la robe. Más que procurar que los hombres duden de la realidad de la existencia de Dios, bien se puede decir que la estrategia de Satanás es hacer que los hombres duden, distorsionen y perviertan la palabra de Dios. Voy a repetir, más que procurar que los hombres duden de la realidad de la existencia de Dios, la estrategia de Satanás es hacer que los hombres duden, distorsionen y perviertan la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hay que dicen que creen en Dios y sin embargo no viven conforme a la palabra de Dios? Está más cerca de Dios el que no cree en Dios que aquel que dice creer en Dios, pero no cree en su palabra. Está más cerca de Dios el ateo que aquel que tuerce las Escrituras a su propia conveniencia. Comete un delito o un pecado más grande aquel, en comparación con el que niega a Dios, aquel que toma la palabra de Dios en vano. Por eso hay ateos prácticos y ateos teóricos, aquellos que de manera sistemática niegan la realidad de la existencia de Dios, una contradicción, lógicamente. Y aquellos que en la práctica niegan la existencia de Dios. En este mundo caído, a los hijos de Dios se les ha confiado un gran tesoro, la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Debemos de ser retenedores fieles de la misma. En el libro de Pablo, en la carta de Pablo a los romanos, se dice que a los judíos se les confió la palabra. También se dice los oráculos sagrados. Pero ellos se confiaron tanto que se perdieron en el horizonte de su orgullo y de su vanidad. Ellos debieron valorar esto. ¿Usted sabe lo que significa ser depositario de los oráculos sagrados? Todo el mundo andando extraviado y usted tiene las coordenadas, usted tiene el mapa, usted va caminando de manera acertada, de manera segura. Eso no tiene precio.
Para los pensadores negadores de Dios a través de la historia, encontraron un gran conflicto. El gran conflicto que encontraron fue el etos. ¿Qué significa esto? Es una palabra griega que finalmente de lo que habla es de ética, de la ética. Ese etos que tiene que ver con conducta, tiene que ver con costumbre, tiene que ver con cultura, tiene que ver con comportamiento. Es lo que perturba a los negadores de la realidad de la existencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, dijo el abogado ateo que defiende a dos personas famosas hoy en día por ese crimen grosero que conmovió a la sociedad dominicana y a gran parte del mundo. Dice él que somos materia y que somos el resultado de la gran explosión del Big Bang. Y se le pregunta, ¿y sus defendidos creen en Dios? Ellos sí creen en Dios. El que no cree en Dios soy yo. Son buenas personas. Y entonces, para justificar su ateísmo, dice que los hombres son el resultado de su época, de su costumbre. En otras palabras, que el bien es relativo y el mal también. Entonces ya podemos entender el por qué el abogado está defendiendo, ¿verdad? Digámoslo así, con limpia conciencia, a razón de lo que cree, está defendiendo con sinceridad a dos criminales y está tratando de que la pena se pueda atenuar o que puedan salir lo más pronto posible, en pocas palabras. Pero ya sabemos que, como dice la Biblia, tal el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Entonces, bueno, tiene que haber algún subterfugio, tiene que haber algún sedante, tiene que haber algún narcótico para poder defender a criminales y para poder creer en lo que se está haciendo. Porque una cosa es que se defienda de manera hipócrita y otra cosa es que se sea consistente. En este caso, este abogado es consistente en lo que tiene que ver con su maldad, en lo que tiene que ver con su error. En otras palabras, Dios no existe. En tal virtud, hagamos todo. Sin embargo, el gran conflicto es el etos. El gran conflicto es la ética, que todavía sigue habiendo un sentimiento de lo bueno y de lo malo que los pueblos determinan. Imagínense entonces que en una costumbre determinada se diga que matar no es malo, que se pueden matar los animalitos y las personas, que cuando te disgustas puedes matar a una persona y eso no es un crimen. ¿Ustedes creen que una sociedad así podría sobrevivir? Pero no solamente esto, el sentido de justicia. ¿O ustedes creen que fue por un asunto de cultura que una nación reacciona y sobrereacciona cuando hablan de 5 años? No es un asunto de cultura, es un asunto de justicia. ¿Ustedes creen que la sociedad está conforme con 30 años? Tampoco. Y no es la sociedad, es el hombre. Si a ciencia cierta preguntáramos a todo individuo, tendríamos que concluir con lo que dice la palabra de Dios. Los que practican esas cosas son dignos de muerte. En otras palabras, personas así no deberían estar dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque pasaron la raya, no se comportaron como ciudadanos, se comportaron como bestias irracionales. Entonces hay que dar un mensaje, porque ahora se está hablando de que puede salir antes de 30 años y que va a estudiar y va a salir todo un profesional, pero le cegó la vida a una joven. ¿Estará el hombre satisfecho con el hecho de que él salga reformado, graduado y con un buen traje y con dinero probablemente? Creo que nadie estará satisfecho con esto.
La Biblia dice, los que practican tales cosas ciertamente son dignos de muerte. Y esto conforme a la justicia del hombre. ¿Cuánto más la justicia de Dios que se fundamente en su santidad? Porque el hombre no es santo, pero demanda justicia. Dios tiene derecho a demandar justicia porque Él es santo. La santidad es lo que determina la dimensión de la justicia, el grado de santidad. En ese caso, un Dios santo tiene que actuar en consecuencia, con toda justicia. Por eso hay un lugar eterno, de eterno tormento, que se llama el infierno. ¿Le gusta a usted? No. ¿A mí? No. ¿A Dios? Tampoco. ¿A su justicia? Sí. A la justicia de Dios sí. ¿Se puede demarcar? Claro que se puede demarcar. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el amor de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda, no se pierda. Es decir, ahí está el amor de Dios salvando, pero ahí está la justicia de Dios para castigar a aquellos que se pierden. El etos es importante. ¿De qué habla esto? ¿Verdad? De la costumbre, el etos, de la voluntad, de la ética. Bueno, de alguna forma del elemento voluntad. Vamos a aterrizar, no se preocupe, tenga un chin de paciencia. Del elemento voluntad. Es decir, de responsabilidad. Si alguien no tiene voluntad, no tiene responsabilidad. Y si tiene voluntad, entonces tiene capacidad de decisión. Entonces se decide por lo bueno, se decide por lo malo. Se decide por abortar, se decide por no abortar. Se decide por la promiscuidad o se decide por la santidad en el matrimonio. Se decide por Cristo o decide rechazar a Cristo. Entonces estamos hablando de voluntad, estamos hablando de responsabilidad. Alguien dijo lo siguiente, con relación a este asunto del etos. Puede llegar a ser, escuche esto, tan abrumador que puede parecer de origen divino. Eso dice un diccionario. Y dirá, ¿cómo así? Bueno, precisamente en la discusión filosófica, ¿verdad? De la voluntad, de la decisión, del comportamiento, de la ética. Entonces el filósofo dice, pero espérate, que esto no parece humano. Esto no sale del hombre. Entonces tiene que haber algo allí que escape del radio humano, de la esfera humana, lógicamente. Eso lo presenta la palabra de Dios con claridad meridiana. En la carta de Pablo a los romanos, dice la Biblia que Dios colocó la ley, su ley, en la conciencia de todo hombre. Es decir, que todo hombre tiene la ley de Dios escrita en su conciencia. Dios colocó su ley en toda conciencia. El Evangelio lo que hace es ratificar la ley de Dios que está en la conciencia de todo hombre. Por eso la pregunta famosa, ¿y qué de aquellos que están lejos, que nunca han escuchado el Evangelio? Es que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Todo hombre viene de fábrica. Entonces alguien dirá, ¿y la cultura puede influenciar? Lógico que sí, que puede influenciar, que puede distorsionar la lógica y la razón. Pero estamos hablando ahora básicamente de inherencia. De ahí entra nuestro tema, entonces, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué se le da en toda la Biblia un poder tan grande a la palabra? ¿Por qué tenemos que asirnos de la palabra en todo el peregrinaje nuestro o en todo nuestro intervalo? ¿Por qué? Hebreos capítulo 4, que ya leímos la semana pasada, dice de la manera siguiente. Si son tan amables, por favor, entremos en el tema. Hebreos capítulo 4. El consejo de Dios dice de la manera siguiente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios, versículo 12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y algo más. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Algo más. Y las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo más, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que a la palabra de Dios se le dan atributos. Se le da una capacidad de omnisciencia. Se le da una capacidad de omnipresencia a la palabra de Dios. Es por esto que el enemigo concentra todos sus ataques en la palabra. Con que Dios os ha dicho. Y por otro lado, ¿Dios te dijo que tú eres su hijo? Si eres el hijo de Dios, poniendo en duda. El trabajo del enemigo es poner en duda la palabra que está en tu corazón, la palabra de Dios que está en tu corazón. Sí, la palabra de Dios que está en tu corazón. Y la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios implantada, como dice Santiago, que recibáis con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, esa palabra que fue sembrada. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que tú no crees en Dios. Él prefiere que tú creas en Dios. Porque hubiese atacado a Eva precisamente cuestionando la realidad de la existencia de Dios. Él no cuestionó la realidad de la existencia del Creador. Él cuestionó, o llevó a Adán, llevó a Eva primero, a cuestionar la palabra de Dios. ¿Estás aquí? Él puede estar contento en una iglesia. Que levantan la mano, ¡guau! Brincan, ¡guau! Y hasta que mencionan a Dios, y citan a Dios, y citan un poquito la Biblia, y la citan por allí, pero no están dentro del marco de la palabra de Dios, en la disposición de obedecer los cánones sagrados de la verdad de Dios. En otras palabras, ¿usted sabe cuál es el blindaje de su casa? Para que me pueda entender, vamos a llevarlo a su sentido práctico. El blindaje de su casa, la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios? Bueno, los roles, la mujer en su lugar, el hombre en su lugar y los hijos en su lugar. Si la mujer se subleva, el diablo dice, feliz estoy, puedo entrar. Porque el diablo entra donde la palabra de Dios no es guardada. El muchacho se rebeló contra los padres, el diablo dice, puedo meterme ahí. Y entonces el papá dice, no, pero es que yo no creo en Dios. Bueno, está bien, reciba las consecuencias de usted no creer en Dios. Espere, lo que tarde o temprano va a venir el golpe, porque usted tiene una casa sin techo. Punto. Se rebeló el muchacho, se rebeló el hombre, se rebeló la mujer, es una casa sin techo. Ahora, cuando están bajo la cobertura de la palabra, el hombre tiene que amar a su mujer. La mujer tiene que someterse al marido. Los hijos se someten a los padres y los padres no exasperan a sus hijos. Y entonces ahí están blindados. Todo el mundo está blindado porque están guardando la palabra. Una iglesia bendecida es una iglesia que guarda la palabra. ¿Y cómo así? Que hay autoridades. Y las autoridades no abusan de su autoridad porque saben que es una autoridad delegada. ¿Y quién lo dice? La palabra. Porque los miembros se someten a sus pastores en humildad y en amor. ¿Y quién manda aquí? La palabra. Es la palabra la que manda. La palabra es la que lo dice. ¿Y cómo una iglesia se blinda? Porque la palabra dice que no debemos ser chismosos y que el chismoso separa a los mejores amigos. Y que donde hay leña hay fuego y donde no hay leña no hay fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Entonces lo sabemos. Porque la palabra dice no murmuréis. No hay murmurador en el pueblo de Dios. Entonces cuando hay murmuración, tenemos en poco la palabra. Y entonces el enemigo se mete. Pero si todos estamos bajo la cobertura de la palabra, no hay manera. El diablo no tiene cabida, no tiene entrada. Es una familia feliz. Es una iglesia feliz. Es un matrimonio feliz. Es una nación feliz. ¿Ve usted? Si usted es de la palabra, usted vive a la luz de Romanos 13. ¿Qué es Romanos 13? Sométase toda persona, no la iglesia solamente, toda persona. ¿A qué? A toda autoridad. Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Usted adora a Dios
cuando se somete a su presidente, cuando se somete a sus autoridades. No murmura, no critica, como hacen los de afuera. Ellos darán cuenta y de hecho reciben el pago de su rebeldía. Hay una confusión tan grande por dejar la palabra que usted no se puede imaginar. En estos días publico yo algo diciendo, oremos por nuestras autoridades, y alguien me escribe en privado y me dice, venga acá, ¿usted es gobernista? Perdimos el norte. Ay, si usted supiera cómo Pablo se dirigía. Oh, excelentísimo Lucas. Oh, excelentísimo Festo. Y cuando Pablo se dirigía a Agripa, cuando Pablo se dirigía a las autoridades, ¿limpia saco? No, Pablo era de la palabra. Y Calvino, ¿cómo era que se dirigía a las autoridades? Oh, excelentísimo. Oh, muy honorable. ¿Y por qué Calvino lo hacía? ¿Por qué Pablo lo hacía? ¿Saben por qué? Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Entonces Pablo no estaba viendo las autoridades per se. Pablo estaba viendo la máxima autoridad, Dios. En tal virtud, él lo hacía porque entendía que Dios colocaba a cada uno en su lugar. No era honra meramente al hombre, era honra a Dios. Honrad al rey. ¿Por qué honrad al rey? Dice la Biblia. Porque el rey ha sido colocado por Dios. ¿No ha leído usted lo que dice el consejo? Dios quita reyes y pone reyes. Una iglesia de la palabra, una familia de la palabra, una nación de la palabra. Hay bendición cuando estamos en la palabra. Usted puede tener mucha mercocha, mucho brillo sin estar en la palabra, pero es juicio. Ay, mi iglesia es grande, es bendecida y tenemos una pastora. No se vista que no va. Eso está prohibido en las Escrituras. En las Escrituras no existen pastoras. Eso es un insulto al orden de Dios. Usted ha leído primero de Timoteo capítulo 3, ¿ha visto el nombre de pastora? ¿No ha leído la Biblia que dice que la mujer sométase? ¿No ha leído primero de Timoteo capítulo 2? Es cultural, pastor. ¿Usted ha leído que dice que es cultural? ¿No ha leído que es por causa del orden divino, dice Pablo? Pero hay prosperidad, pastor. Está llena la iglesia, mucha gente yendo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Los mormones tienen más gente? ¿Y es una doctrina de error? Y en el mundo lo que más hay es gente. Y cuando viene un cantante famoso, llena el estadio olímpico y queda pequeño, ¿usted va a decir que ahí está Dios? Porque ahora los merengueros dicen, Dios me bendijo. ¿Cómo te bendigo? Mucho alcohol se vendieron, muchas drogas fueron consumidas, mucho perico ripiado, mucha música. ¿Dios bendice eso? ¿Usted cree que Dios es cómplice de la corrupción? ¿Usted cree que Dios comparte su gloria con alguien? Si nos alejamos de la palabra, vamos a convertirnos en personas pragmáticas. En otra palabra, lo que funciona. Y esto no es lo que funciona, es lo que Dios dice. Y todo se puede ver bien, pero aguante ahí, aguante, que en su momento va a venir el juicio de Dios. Si no es que está y nadie se da cuenta. El juicio está, pero la gente no se da cuenta. Hay conflicto en los hogares, se distorsionan. Imaginaos un lugar donde hay una pastora. Imaginaos por un momento ese episodio. Hombres pusilánimes dentro de esa iglesia. Esposas gobernando en esos hogares, indicando lo que se tiene que hacer, porque la pastora es la que manda. O los pastores no se les ha dado la calidad para mandar, aun cuando ellos no son mandones. Ellos deben conducirse por causa de Cristo. Y alguien dirá, ¿y en algún lugar dice que los pastores pueden mandar? Bueno, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ellos pueden dar imperativo, porque son autoridad colocada por Dios. Lo que ellos no pueden hacer es abusar de la autoridad, porque ellos fueron colocados por el príncipe de los pastores. Ellos tienen que hacerlo con amor, tienen que hacerlo con ternura, pero tienen que hacerlo con autoridad. Con la autoridad que les da la palabra. Ahora, ¿cómo una pastora puede ejercer autoridad? Explíqueme.
¿Y cómo los hombres pusilánimes que están dentro de esas iglesias pueden ejercer autoridad en su casa? ¿Cómo? Si el referente está distorsionado. ¿Cómo pueden los niños aprender de roles de autoridad con una mujer amachada desde el púlpito? Por eso hay tantos niños afeminados dentro de las iglesias por pastoras amachadas. ¿Usted está aquí todavía? El hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero hemos metido la cultura bisexual dentro de la iglesia a través de la pérdida de los roles, de la distorsión de los roles. Ya hablamos, Satanás es más feliz con el hecho de que se distorsionen los roles, que se corrompan los roles, que se distorsione la palabra de Dios, a que se niegue a Dios. Porque está sembrando fuego extraño en la conciencia de las personas. Amigo, es la palabra. La palabra. De ahí la trascendencia. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir y discierne las intenciones. Usted puede estar seguro que el que está haciendo lo malo lo sabe. Toda pastora sabe que está haciendo lo malo. No hay una pastora que no lo sepa. Yo no lo sé, usted lo sabe. Porque la Biblia se lo prohíbe, a menos que usted tenga una Biblia suya que le permita tal cosa. Una Biblia que hable de Débora la pastora, pero fue pastora de ovejas, no de persona. Que usted tenga su propio código y que gente pusilánime que no esté interesada en escudriñar todo el consejo de Dios, que lo que esté por pasar un momento alegre en esa congregación, en esa iglesia, con una banda musical extraordinaria, con aire acondicionado sofisticado. Y aquí está Dios, sentimos a Dios. Sí, pero el Dios que te imaginaste, no el Dios de la palabra. Al Dios que tú tienes que sentir es al Dios de la palabra. ¿Y cómo tú lo sientes? Con una conciencia tranquila. Pastor, y si no saben, ya nos dijo uno de nuestros líderes hoy, para eso estamos, para compartir la palabra, para crear conciencia a través de la palabra. Pero aún si la palabra no lo hubiese dicho, el sentido común lo dice. Porque todo hombre tiene la ley de Dios escrita en su conciencia. Pedro dijo, la mujer un vaso más frágil. ¿Y dónde descubrió Pedro eso? ¿Sabía de anatomía? No, pero él tenía a su mujer. Él no veía a su mujer. ¿O quién era que cogía los instrumentos más pesados en la casa? ¿Pedro le decía a su mujer, coge tú los instrumentos más pesados? No, porque ella era un ser más frágil. Las tareas más pesadas las tomaba Pedro, las más delicadas, la mujer. Dice Pablo escribiendo a Tito, enseña a las ancianas a amar, ¿a quiénes? A sus maridos. ¿Y a criar a qué? A sus hijos. El dueño de Leche Miller tuvo que retractarse, escribir un comunicado. Parece que tiene una influencia cristiana sana. Y dijo algo que está escrito y que ya se ha estudiado en los Estados Unidos. El auge de la violencia vino cuando las mujeres salieron del hogar. La violencia infantil vino cuando las mujeres se fueron a trabajar fuera y abandonaron la casa, abandonaron el hogar. Y él dijo eso, le cayó todo el mundo encima. Y entonces digo, donde dije digo Diego. Vérese que no fue así que yo quise decir. No, ya usted lo dijo, no se eche para atrás, que ese es el gran problema. La gente que tiene la verdad tiene miedo de declararla, de decirla. Y entonces la dice y como que no la dice. La dice y se echa para atrás. La dice y se disculpa. No se disculpe. Si usted tiene la verdad, sufra por la verdad, diga la verdad, declare la verdad y cree la conciencia. Porque si usted no se lo dice a su iglesia va a entender, ay, pero funciona. Y usted va a creer que estamos cuestionando la dignidad humana y jamás podemos cuestionar la dignidad humana. La mujer es un ser hermoso, precioso, de lo más bonito que Dios ha hecho, pero en su lugar. No se trata de eso, se trata de usurpación de rol, de usurpación de puesto. Pero ¿cómo lo sabemos? Por la palabra. No me lo inventé yo. El pastor es machista. Bueno, si confluyo con la Biblia, entonces es la machista de la Biblia.
Pero yo tengo buena noticia, ni la Biblia es machista, ni el pastor es machista. La Biblia es sabia. Y si la Biblia es sabia, yo soy sabio si me adhiero a la Biblia. Y es lo que funciona, y es lo que opera. Agárrese de la palabra. Viva en su casa a la luz de la palabra. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Porque los padres dicen que no se le puede dar con vara a un hijo. No se puede corregir, no se puede castigar. Porque el psicólogo, la psicóloga, la experta, el amigo, la tía, la fulana, el fulano, le dijeron que no, que eso es abuso. Nada de abuso. Usted lo que necesita es amor. Si usted tiene amor, corrija a su hijo. Mi papá me decía, dale con vara que no morirán. Y tenía una correa que le llamaba la cristiana. Y me recitaba el libro de Proverbios. Y me decía, el padre al hijo que ama lo castiga, lo azota. ¿A quién usted va a seguir? Vaya y proclámelo. Vaya a Diario Libre, vaya a Listín Diario, vaya a CNN, vaya y diga eso. Lo van a llevar a la fiscalía por abuso infantil. Usted se va a echar para atrás y luego va a decir, bueno, yo entiendo, yo creo, yo pensé, yo dije, me pareció, no fue tan claro que lo dije, discúlpeme pues. El padre al hijo que ama lo disciplina. ¿Quién lo dice? La Biblia. Mi papá tenía un letrerito en su escritorio que decía, el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Y yo lo creía. Y eso se incrustó en mi corazón. Tenía otro letrero que decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Yo lo creía desde niño. Tenía otro letrerito que decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo creía. Y cuando llegaba a la iglesia había otro letrero grande detrás que decía, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y yo lo creía. Es la palabra. No las emociones, no los cuentos, no que me está funcionando bien, no que me está trayendo alegría, no es que estoy happy, no es que el culto estuvo bueno, no es que el culto estuvo maravilloso. El culto está maravilloso cuando ratificamos la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y conforme a su palabra. Es la palabra. Usted tiene que ir a una iglesia de la palabra, o si no usted está en cualquier lugar. No se sabe dónde usted está si no es de la palabra. ¿Y cómo usted sabe? Ratifíquelo, sea como los bereanos, que miraban si lo que Pablo estaba predicando era realmente palabra de Dios. Lo que nos va a salvar, mis queridos amigos, de dicotomías y variaciones en el intervalo, es retener la palabra. ¿Qué significa esto? Como dice Santiago. Dice Santiago, no se hay como aquellos de doble alma. Que dicen una cosa ahora y la otra después. Piensan una hora y otra después. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Afiáncese en la palabra. No construya un día en la roca y otro día en la arena. Aquí estoy en la roca y entonces la arena como que pareció más coqueta. Ahora estoy en la arena, en la roca y en la arena. Cuidado, que puede venir el huracán y usted estar en la roca, en la arena cuando debió estar en la roca. Lo que nos va a librar de dicotomías y variaciones en el intervalo es retener la palabra. ¿Qué significa esto? Que usted va a estar ahí sólido y firme. El que medite en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Quiero observar más. La trascendencia de esto es que la salvación está indisolublemente ligada a la palabra. Y alguien dirá, ¿y cómo usted lo sabe? Primera de Corintios. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente. Primera de Corintios capítulo 15. Leo. Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Cuál es el sí condicional ahí? Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Y si no la retenéis, no sois salvos. Pero hay una herejía que dice, tú eres salvo, no importa si la retiene o no la retiene. A la larga la salvación es de Dios, sí, pero no así. Es de Dios, pero no así. Es de Dios la salvación. Y Él es que persevera en nuestra salvación. Pero Él produce el querer como el hacer en su buena voluntad. Eso quiere decir que si tú eres de Él, tú vas a retener la palabra. Tú eres de Él, tú vas a retener la palabra. Señor, dures esta palabra, nadie la puede soportar. ¿Queréis iros vosotros también? Y entonces ellos dijeron, Señor, nosotros somos de la palabra. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ellos sabían que se estaban yendo. Comenzaron a desertar uno por uno. Se está yendo la gente. ¿Y qué es esto? ¿Y cuál es el negocio? El negocio no es más gente. Y más dinero, y más movimiento, y afectar al imperio. Que todo el mundo, el Señor, el líder. Pero cuando Él comenzó con sus estándares, no podía bajarlo. Entonces los discípulos que se estaban haciendo famosos y populares, había que pasar por donde ellos para tener una entrevista con el maestro. Queremos hablar con el maestro. Un momentito, siéntese por ahí, espere. Cuando llegue su turno le avisaremos. Pero comenzaron a irse la gente. Señor, baja. ¿Queréis iros vosotros también? El Señor no tenía amigos con relación a la verdad. No tenía padre, no tenía madre, no tenía hermano, no tenía nadie. Dice, mi bebida y mi comida es la verdad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Mira, aquí está tu madre. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Amas a tu hijo? ¿Y la palabra tú la amas? Tu hijo en el error, ¿verdad? ¿Lo amas? Como dijo alguien, si está en el infierno, quiero irme con él al infierno. Claro, porque apostataste de la fe. Renegaste de la fe. Salva a tu hijo, salva a tu hijo, salva a tu hijo. Sálvalo con la palabra. Predícale la palabra, enséñale la verdad, declárale la verdad, pero no te haga cómplice en el error. Para que el día de su muerte tú puedas pararte delante e invitar a tus pastores que con limpia conciencia digan, está con el Señor. ¿Le vas a festinar un memorial a alguien que tenemos duda de su salvación? Que no era de la palabra, que negó la palabra, que no retuvo la palabra. Dice el texto con claridad, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Si no creísteis en vano. Hay que decirle a los niños que retengan la palabra, a la iglesia que retenga la palabra, a todo el mundo que retenga la palabra. No claudiquemos, no apostatemos. La palabra, siempre la palabra, aunque sea dura. El ataque del enemigo se centra en arrebatar ¿el qué? Lo que se sembró. Esa es la trascendencia de la palabra. El enemigo sabe y dice, mira, puede tener todo, que tenga carro, que tenga mujeres, que tenga hijos. Yo nada más quiero una cosa de él. ¿El qué? La palabra. El tesoro más grande que tú tienes, ¿cuál es? La palabra. Dice que atesora la palabra en tu corazón. Dice que también que estímala como el oro, como la miel que destila del panal. La palabra es lo más grande, por eso David fue grande. ¿Por qué? Porque honró la palabra. La palabra lo hizo más sabio que los ancianos. La palabra. Y entonces el enemigo, sabiendo lo que es esto, que probablemente no lo sepan muchos cristianos. Los cristianos tienen la palabra, pero la tienen debajo del brazo. Aquí. Y el diablo dice, mientras tú la tengas debajo del brazo, todo está bien. A mí lo que me preocupa es cuando tú la tengas en el corazón. A mí me preocupa cuando tú la tengas en la mente. A mí lo que me preocupa es cuando tú declares la palabra, cuando tú vivas la palabra. Pero mientras tú dices, yo fui a la iglesia con la palabra, con la Biblia, pero no con la palabra. Fue con la Biblia, pero no con la palabra. El que tiene la palabra anda con la palabra dentro. Se mueve con la palabra dentro. Discierne la palabra.
Donde quiera que va, aplica la palabra. Se hace sabio en la palabra. Pero Satanás, sabiendo esto, dice, mira, aunque él no lo sepa, el chin que se sembró, déjame sacarlo. Y desde que tú entras aquí, tienes que saber, y cuando sales también, que hay un conflicto cósmico para sacar lo que se sembró. Y para meter, si es posible, distorsiones interpretativas en tu conciencia y en tu mente. ¿Para qué? Para liberarte y para hacerte pecar. Para que tomes el camino ancho en vez de tomar el camino angosto. Mateo capítulo 13, versículo 19. Obsérvalo con detenimiento. El consejo de Dios dice de la manera siguiente. Mateo 13, versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Y quién es el malo? El diablo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque él no es caballeroso. Él no dice que déjame sacarte. ¿Sabes lo que es arrebatar? Lo que hacen los niños pequeños, que vivimos luchando con los niños pequeños, que le arrebatan las cosas a los otros niños. Y entonces tenemos que venir y decirle, venga acá, ¿qué fue lo que usted hizo? Y hasta tenemos una canción en el colegio que dice, arrebata, arrebato. Entonces decimos, sí, pero es todo lo que es tuyo. Arrebato todo lo que es mío. Arrebato. Sí, pero es tuyo, eso no es tuyo. Es todo lo que es tuyo, eso no es tuyo. No se asusten. Es lo que es tuyo que tú puedes arrebatar. Y yo creo que ni eso. Es mejor que Dios lo arrebate. Entonces devuélvaselo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿El juguetico? Ahora pídaselo, que se lo preste. Y entonces, por favor, ¿me puede prestar el juguetico? Y el niño viene y le entrega el juguete porque el niño tiene valía. A nadie le gusta que le arrebaten lo que es de él. Pero tú me lo pides, yo te lo presto. Pero no me lo arrebates. No me gusta que me lo arrebaten. Pues el diablo no es así. El diablo te arrebata la palabra que fue sembrada y lo hace con violencia. Aquí la verdad de Dios se sembró. Tú entendiste, lo entendiste muy bien, pero cuando va por ahí por el camino, no, el pastor se le fue la guagua. Si se le fue la guagua, ratifica por la Biblia. No vaya a hacer cosa que el que se le haya ido la guagua sea el Espíritu Santo. Y a él nunca se le va la guagua. Él siempre está acuerdo. Es el espíritu de verdad, es el espíritu de justicia, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de discernimiento. Entonces te sembraron la palabra que salva, el orden de Dios establecido para tu casa, en la perspectiva de la eternidad, del cielo, la gloria. Entonces el diablo cuando va por la calle, por ahí, entonces comienzan, ¿y qué te pareció el mensaje? Porque el diablo alguien tiene que usar. ¿Qué te pareció? ¿Tú no crees que no es tan así? Porque mira, yo conozco a la pastora fulana. ¿Pero qué una buena mujer? ¿Y quién dijo que el pastor dijo que es una mala mujer? El pastor nada más dijo que es una usurpadora. Pero no dijo que una mala mujer. A lo mejor se hacen dos, se cocina un buen locrio. A lo mejor hace buena comida. A lo mejor usted va y la trata con tanta decencia que usted dice, pero esto no puede ser tan malo. El diablo no puede estar en esto. Porque mira qué cosa tan bonita. Mira qué cosa tan elegante. Mira cómo se ve todo tan bien. Aquí todo está funcionando bien, pastor, usted se equivocó. Mire, aunque se vea de cristal, aunque se vea maravilloso todo, si la palabra lo dice, yo lo digo. Es usurpación. Es la palabra. Pero el diablo arrebata lo que se sembró y te crea confusión por una cultura perversa. Te siembra la verdad del evangelio y Dios te siembra la verdad y Él la arrebata. Pero no solamente el diablo, el mundo. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Maravillosa la palabra, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. ¿Por qué que viene la persecución? ¿Por qué viene la persecución? Estamos predicando la palabra. Ay no. Viene persecución. Pues si no predica, Dios sabe qué hacer. El árbol que no da fruto, ¿qué dice?
es cortado. Usted tiene que predicar. Si a usted lo pusieron como receptor de los oráculos sagrados, usted tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Que lo van a rechazar, que lo van a enajenar, que lo van a tildar del loco. A Cristo lo hicieron. Lo tildaron así. Que lo van a afrentar, que lo van a vilipendiar. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Pero cuando vino la persecución dice, wow, esto no está fácil. ¿Qué dice el texto? Luego tropieza. En otras palabras, esa palabra se ahogó, se fue, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, la aflicción, yo creía que esto era prosperidad por todos lados. Me dijeron que me iba a ir bien, que esto iba a ser la misma gloria, que iba a prosperar, que iba a tener éxito, que iba a tener carro, casa, mujer. Aquí estoy. Ahora tengo una enfermedad desde que me convertí, una dolama me vino. Pero la Biblia le dijo todo eso que le dijo el hombre. Vaya a la palabra. La palabra dice aflicción, la palabra de Dios dice persecución. Ahora lo que la palabra de Dios también promete, que Él no va a dejar al justo, no lo va a dejar solo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él estará conmigo. Eso sí promete, y usted se moverá cual gigante en medio de una generación perversa. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Agárrese ahora. Pero el afán ¿de qué? De este siglo. Usted escuchó la palabra, pero no tuvo tiempo para meditar, no tuvo tiempo para reflexionar, no tuvo tiempo para coordinar su vida a la luz de la palabra. Los afanes de esta vida. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con los afanes? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué dice? Y la hacen infructuosa. No pueden producir los frutos que Dios da. ¿El qué? La riqueza. Querer tener posesiones materiales. ¿Está Dios en contra de las bendiciones materiales? Perezca tal pensamiento. Mire cómo estoy yo aquí con un calor bien fuerte, sudando, pero estoy contento. Pero si Dios bendice con aire acondicionado, también contento. Y si después nos da el aire acondicionado y nos lo quita por causa de la verdad, también contento. Y si después nos vuelve a dar el aire acondicionado, también contento. Esto es un van y viene, bendición allí. Me quita aquí, me da allí, me quita allí, me quita aquí, me pone allí, porque no es el hombre el que provee, es Dios. Ay, ese aire hay que retenerlo. No es el aire, es la palabra. A la mujer mía tengo que retenerla. No es a su mujer, es la palabra. Es al miembro que hay que retenerlo, el miembro de la iglesia. Hay que retenerlo porque se nos va ese miembro, se nos va de la iglesia y vamos a tener problemas. No, que se vaya, es la palabra. Es la palabra. Que no se vaya, que se vayan todos, pero que no se vaya la palabra. Se fueron todos, te quedaste con la palabra. Bien quedado está. Tiene la palabra, lo tiene todo. El que tiene la palabra tiene a Dios. Pero el afán de la riqueza hacen infructuosa la palabra. Permítame avanzar casi concluyendo. El pecado de David, la trascendencia de la palabra. ¿Saben cuál fue? Allí hicimos una encuesta y dijimos, el pecado de Urías Eteo, decía asesinato, adulterio, encubrimiento. No. Esencialmente el pecado de David, dice la Biblia en 2 de Samuel 12:9, tuvo en poco la palabra. Su pecado primario, según segundo libro de Samuel 12:9, fue que tuvo en poco la palabra. Si usted tiene en poco la palabra, usted hace lo que sea. Un soborno, sí, Dios no va a tomar en cuenta eso. Una mentira, Dios no va a tomar en cuenta eso. Usted tiene en poco la palabra. Un irrespetar al esposo, Dios sabe. Un maltratar a la esposa, Dios sabe. No. Un sublevarse contra los padres, Dios sabe. Un murmurar a las autoridades, Dios sabe. No, Dios no sabe nada. Dios quiere que se respete su palabra. David tuvo en poco la palabra y eso desencadenó en fatalidades. Y está escrito todo esto para que nosotros no sigamos ese camino. Marcos capítulo 7, versículo 13.
La lucha es tan grande que dice la Biblia que los fariseos invalidaron por sus tradiciones la palabra de Dios. No le quite ni le añada la palabra. Los fariseos, ¿qué hicieron? Invalidaron la palabra por sus tradiciones. Amigos, no se trata ni de tradición dominicana, ni de tradición americana, ni de tradición hebrea. Se trata de la palabra. ¿Es cultura hebrea? No, es cultura de Dios. Es la palabra de Dios. Eso era en Medio Oriente. No, Señor, es la palabra, el evangelio, que es universal. Es que yo creo nada más. ¿Qué es lo que tú crees? O cree la palabra completa o no cree nada. A mí me gustan las bienaventuranzas. Eso es lo que a mí me gusta. Y los salmos. No te gusta nada. Si te gusta uno, tiene que gustarte todo. La Constitución de la República no se acepta por parte, se acepta como un cuerpo y se interpreta como un cuerpo. La Biblia se acepta completa. No, que yo nada más soy del Nuevo Testamento. Mi amigo, pero es que nada más hay un libro, porque es que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. ¿Y cómo tú vas a tener comprensión de las verdades del Nuevo si no entiendes el Viejo? Un libro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8. Tropiezan en la palabra. ¿Cuál es el problema? Que tropiezan en la palabra. ¿Y cómo se puede tropezar en la palabra? Cuando viene con sus estándares. No queremos la palabra, es dura la palabra. Le dijeron al Señor, muy duras son tus palabras. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Dice de la manera siguiente. Apocalipsis 1:9. Oiga la trascendencia. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué causa estaba en esa isla de Patmos? Por la palabra de Dios. Ahora váyase al capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y sirvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Que tenían el testimonio de Jesucristo y la palabra. Los que no tuvieron la palabra, venga, póngala aquí rápido, venga, pega el sello. Pero cuando usted tiene la palabra, dice, máteme, mi vida está escondida en Dios. Y Dios te da la fuerza. Si alguna vez te has preguntado, ¿estaría yo dispuesto a ofrendar mi vida en un momento determinado? Dios te da la respuesta. Si eres de Él, tú vas a decir, sí, yo estoy dispuesto a ofrendar mi vida por causa del Señor. Dios te dará la fuerza. Dios siempre ha dado la fuerza. Hubo hombres que lo quemaron vivos y mientras la llama iba consumiendo todo su cuerpo, iban cantando y cantando y cantando y perdonando a sus verdugos. El poder del Espíritu viene cuando honramos la palabra, es creer la palabra. Hay responsabilidad en el que predica la palabra. Romanos capítulo 3 versículo 2, Juan 12:48. Hay promesas maravillosas. Proverbios 19:7, el entendido en la palabra hallará el bien. Dice Hechos capítulo 13 versículo 48, que la palabra es glorificada. Hechos capítulo 20 versículo 32 y Hechos 13:7, la palabra de su gracia que sobreedifica. En el intervalo no hay un bien más grande que tú puedas tener que la palabra de Dios. Retén esa palabra, adorna esa palabra, vive esa palabra. Donde quiera que tú estés, discierne. Este púlpito no te está mandando ahora que tú vayas a pelear a las iglesias donde tienen pastoras, no es el punto. Ni que vayas a escribir en Facebook, ahora las pastoras son del diablo, ese no es el espíritu. Eso no es el espíritu, es creándote conciencia a ti. Para que tú que eres de esta comunidad,
sepa discernir y pueda tener conciencia. Dios juzgará esas iglesias que tienen pastoras y esas iglesias que tienen pastores homosexuales y pastoras lesbianas. Y ellos creen que están en la palabra. Dios los juzgará a ellos. Ahora, esta fue la viña que Dios te dio. Cuida tu viña. Esta fue la viña que Dios te dio. Esta fue la tierra que Dios te dio. Cuida tu tierra. Entonces en tu tierra tú tienes que tratar de que la palabra sea la que se siembre. Y que todos los niños sepan la verdad de Dios. Que cuando vean una pastora digan, no para discutir, eso no es de Dios. Y cuando le digan, la pastora, no, es que eso no existe. La Biblia enseña pastores. Y cuando digan, allí hay un pastor homosexual, dicen, no, eso no existe. Varón y hembra los creó. Es conciencia para la iglesia, para los hermanos, para las hermanas, para los que vienen, para los que llegan. No importa la cantidad. Somos 10 de la palabra. Somos 20 de la palabra. Somos 30 de la palabra. Somos 50 de la palabra. Somos 1000 de la palabra. No importa la cantidad, pero de la palabra. Es más, esta iglesia debería llamarse Iglesia Bíblica de la Gracia de la Palabra. El que honra la palabra será honrado por Dios. Pongo mi vida como testimonio y presento mi vida como ofrenda al Señor en sacrificio vivo. Si alguien quiere ratificar su fe en la palabra, no en lo que opina, ni en lo que piensa, ni en lo que oyó. Si alguien quiere, hágalo ahora, en su asiento, tranquilo. Ratifique en su mente y diga, yo y mi casa en la palabra serviremos a Jehová. Si usted estaba criando a su hijo a su manera y la tiene en terapia, no estoy hablando en terapia de tipo de estimulación temprana, no hablamos de eso. Hablamos de terapia psiquiátrica, terapia psicológica. Usted se fue detrás de cisternas agrietadas. Vuelva a la palabra. ¿Qué tiene que ir a buscar una persona que tiene la palabra a cisternas agrietadas? ¿Usted ha estado consultando con brujos? Lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a decir otra vez. Aquí, pastor. ¿Usted ha estado yendo donde un brujo? ¿Usted ha estado inventando con cierta medicina naturalista y no se ha percatado de que raya con una filosofía oriental? ¿Y usted dice que eso no es nada? ¿Usted lo ha ratificado por la palabra? ¿El que le está poniendo la mano a su cuerpo? ¿Usted sabe si es un poseído por el diablo, un endemoniado? Pero usted dice que le está dando un brebaje. No estoy hablando de médicos. De médico de ciencia. No estoy hablando de médicos preparados, competentes y capacitados para eso. Estoy hablando de brujos masajeros. Que usted en su afán de salud y de salir y de inventar, deja que cualquiera le ponga la mano a su cuerpo. Templo del Espíritu Santo. Y usted se enreda en un mundo de confusión, de erotismo, de deseo oculto, raro, extraño, diabólico. Pero le han dicho que no es nada, que esos son unos masajes. Usted es de la palabra. Espera en Dios. Dios enderezará sus pasos. Dios enderezará su camino. Usted tiene lo más grande. Y si murió, murió con Dios. Muera haciendo lo correcto. Que si alguien se va a perder, que se pierda usted haciendo lo correcto. Lo malo es que se pierda usted haciendo lo incorrecto. Haga lo correcto. Que si usted hace lo correcto, la Biblia dice que Dios va detrás de usted y lo bendice. Lo bendice. Allá detrás ustedes tienen un hombre de Dios. Detrás que hoy cumple 51 años. Y la familia le decía, vamos, que el predicador te va a poner la mano, que es un profeta de Dios. Lo llevaron a hacer cita. Lo llevaron a hacer reuniones, tuvo que hacer fila, tuvo que esperar, pero él dice, yo por ustedes estoy yendo, pero yo no quiero eso.
Yo por amor a ustedes, pero yo sé en quién he creído. Yo estoy afirmado en mi fe. Yo por usted, mamá. Yo por usted, mis hermanos. Por los cuñados que son de iglesias extrañas, que no han confiado en la palabra, que creen en cualquier curandero por ahí, que dice, ven adelante y pon, y yo te impongo las manos. Y creen que el poder está en el hombre. Pero me llamó. Quiero que usted sepa que aunque usted me vea o pueda saber que yo estoy ahí, yo no estoy ahí. Eso se llama creerle a Dios. Eso se llama confiar en Dios. Si me saca de esta operación, gloria a Dios. Pero si no me saca, gloria a Dios. Con mucha dificultad lo sacó. Pero más que ustedes que están sanos, Él mantiene sus dos manos levantadas. ¿Quién sufre de la quilla aquí? ¿Quién sufre de la cadera, por decirlo así? De los hombres estoy hablando. ¿Tienen ñe para bajarse? Porque le duele la caderita y andan ahora como señoritas. Miren a Martín. Miren a Martín. Que si él pudiera, él corriera hasta aquí. Pero ustedes han dejado que el diablo los engañe. Levántense en el nombre del Señor. No sean imprudentes, pero tampoco sean negligentes. Levántense, porque iremos de poder en poder, no de dolor en dolor. Me duele aquí, te va a doler aquí. Me duele aquí, te va a doler aquí. Me duele aquí, te va a doler allí. Me duele allí, te va a doler aquí. Di, no me duele nada. Estoy sano en el nombre del Señor. Pero te sigue doliendo, pero estoy sano en el nombre del Señor. Y poder trae poder, sabiduría trae sabiduría, unción trae unción, palabra positiva trae palabra positiva. Ay, yo no puedo coger ese suape porque me duele la cadera. Agarre el suape. No suape demasiado, pero suape hasta donde pueda. ¿Usted está aquí conmigo todavía? ¿Qué sería de una comunidad cristiana con todos los hombres sufriendo de la quilla? La quilla del barco. Entonces nos damos cuenta que es una visitación diabólica, porque es en la cintura que ataca el diablo. Por eso dice la Biblia, ¿qué necesitamos? ¿El cinto de qué? De la verdad. Porque ahí es que ataca. Tú puedes estar vivo pero neutralizado. ¿Y qué puede hacer una persona neutralizada de la cadera en la guerra? Nada. Entonces di, no, diablo, tú no vas a agarrar mi cadera. Y no voy a entrar en detalle. Eso lo vamos a trabajar en las conferencias matrimoniales cuando trabajemos la relación conyugal. Dios le bendiga. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno. Porque tu paz está con nosotros. Porque tú vas delante sirviéndonos como columna y como nube. Levanta un pueblo fuerte. Levanta un pueblo crédulo. Un pueblo audaz. Que tenga hasta un poco de temeridad. Un pueblo osado. Un pueblo fiel. Un pueblo que cree sin reserva la verdad. Un pueblo que modela conductas. Un pueblo que transforma culturas. Un pueblo que dice cómo hay que hacer las cosas a la luz de tu palabra. Ayúdanos a no ser pusilánimes, a no ser mediocres, a no ser perezosos y haraganes. Levántanos con fuerza, únquenos como Elías, que siendo un anciano corrió más rápido que el carro de Acab. Únquenos como Elías, que pasó todo el día haciendo una labor dura y aún así estaba fuerte, joven y robusto. Oh Señor, danos la fuerza de Caleb, danos la fuerza de Josué, danos la fuerza que da tu espíritu y tu palabra, Señor. Declararemos tu palabra por dentro, declararemos tu palabra por fuera. Tu palabra es la que sostiene el universo, tu palabra es la que nos mantiene de pie, tu palabra es la que salva, tu palabra es la que nos retiene.
Tu palabra es la que da estabilidad. Es tu palabra. Declaramos tu palabra en la iglesia. A los enfermos declaramos tu palabra. A los afligidos declaramos tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos tu palabra. Si tú dices tu palabra, los enfermos sanan. Si tú dices tu palabra, la pobreza se va. Si tú dices tu palabra, los peces entran a la malla. Si tú dices tu palabra, hay contentamiento y fortaleza. Aquí estamos porque somos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.